no nos puede costar más cara la solución que el problema. El tema de seguridad es una responsabilidad de todos. No puedes implementar una política de seguridad si no viene desde la cabeza, promovida desde la cabeza, y que todas las personas tengan la conciencia que efectivamente lo que vas a aplicar funciona para algo en específico. Tecnología, estrategia, decisión y transformación. Bienvenidos a Conexión Empresarial. Este episodio es presentado por Nefos IT, el aliado estratégico para líderes de tecnología que buscan acelerar la transformación digital de su organización. Con Nefos IT puedes modernizar tu infraestructura tecnológica con soluciones en la nube, virtualización, ciberseguridad y planes de recuperación ante desastres. Si tu reto es escalar, proteger y optimizar tu operación, con Nefos IT diseña soluciones personalizadas que combinan flexibilidad, eficiencia y confianza. Transforma tu empresa con Nefos IT. Visita la web nefosit.com y transforma tus operaciones con tecnología. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Conexión Empresarial. Gracias a Nefos IT por ser el patrocinador de ese podcast. Nefos IT soluciona problemas de negocio con tecnología y cuidamos lo más valioso de la organización, que es la información. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es Gabriel Lomelit. Gabriel es el Chief Information Security en Yo Te Presto. Gabriel tiene más de 15 años de experiencia en temas de tecnología de la información. Veo que has pasado por toda una etapa desde el tema de soporte técnico, infraestructura y ciberseguridad, experto en temas de PCI, ¿no? Y actualmente eres el CISO en Yo Te Presto. Has ocupado posiciones muy importantes en otras organizaciones farmacéuticas, fundaciones. Entonces, la verdad es que tienes una experiencia muy, muy vasta en el tema de infraestructura, seguridad y transformación digital. Pues bienvenido, Gabriel. Este es un podcast que se llama Conexión Empresarial. Este es el episodio número 5 y me gustaría un poquito que nos platicaras cuál es tu historia, cómo es que hiciste esa transición justamente de la parte de infraestructura de tecnología a la seguridad, que hoy en día es súper importante, pero muy complejo. Son retos bien interesantes, porque sobre tus hombros está pues toda la responsabilidad de la seguridad de la información de la empresa, pero no solamente la de la empresa, sino de los clientes que tienen la confianza en Yo Te Presto. Vaya reto, ¿no? Muchas gracias, Alfredo, por la presentación y por compartirme con tus podescuchas. Sí, efectivamente, en este mundo actual, pues uno tiene que estar conociendo de todas las áreas de tecnologías. Empezamos desde a lo mejor un área de soporte, una área de redes, una área de seguridad. Y sí, justo el tema de la experiencia, a lo mejor liderando proyectos de tecnología, pues es lo que te hace conocer los diferentes aspectos tanto de ciberseguridad como de otras cosas de tecnología, y pues te facilita el proceso de la implementación a lo mejor de algún político, algún procedimiento, porque ya conoces al usuario, que creo que en este punto es el eslabón más importante a cuidar. Sí, justamente en otros podcasts hablábamos de qué tan importante es la cultura organizacional dentro de este tema de la ciberseguridad. Y cuéntame, he escuchado mucho el tema de PCI. Hay seguramente personas que nos escuchan que nunca han escuchado este concepto, y me gustaría que nos platicaras muy breve qué es PCI y por qué es tan importante para una empresa, una organización como la tuya, de contar con este cumplimiento de normativa. Sí, fíjate que PCI es una serie de lineamientos, son 12 lineamientos desarrollados en la versión anterior hasta 400 puntos, en los que te piden ciertas características para que la información de los usuarios se vea resguardada. Particularmente hablamos de información de tarjetas de crédito. Todos los organismos que toquen dato de tarjeta de crédito, su obligación es estar certificados en PCI.
¿Qué incluye esto? Desde un tema de antivirus, un tema de monitoreos, capacitaciones, desarrollo seguro, cifrado de información en reposo y en movimiento, y temas, te digo, hasta de concientización y procedimientos a nivel organización. Digamos que PCI lo que busca es proteger esa información que viaja a través de las instancias de las fintech hacia las pasarelas de pago o hacia los diferentes actores que hacen que una transacción bancaria se lleve a cabo. Es decir, proteger todo ese, llamémoslo de alguna manera, ese embudo de información que pasa, protegerlo porque se están tocando datos muy sensibles, ¿no? Como datos de la tarjeta, el NIP, qué sé yo, ¿no? Entonces, justamente protege toda esa parte a través de un compliance. Ahora bien, para empresas como ustedes, que son una fintech, ¿es mandatorio el cumplimiento de esta normativa o al día de hoy es opcional? Fíjate que en la fintech que actualmente laboro, no es obligatoria la implementación de PCI porque no tocamos datos de tarjeta de los clientes. Propiamente no los tocamos. En anteriores experiencias sí, porque literalmente recibíamos el dato de la tarjeta del usuario y eso nos obligaba a cumplir con esa certificación. Y en ese momento la certificación surge porque se operaba con Visa y Mastercard, por ejemplo, y ellos están haciendo el permeo de la certificación a todas tus pasarelas de pago. Entonces, para operar con ellos se requiere una certificación para garantizar que la seguridad que ofrecen ya Visa y Mastercard se permea todo el escenario de pagos. ¿Se tiene que hacer una certificación por cada una de las pasarelas o cuando tú entras en este proceso de compliance prácticamente certifica cualquier pasarela futura que tengas o tienes que hacerlo cada vez que tienes un nuevo proveedor? La certificación PCI certifica a la empresa con que cumple las medidas de seguridad necesarias para brindar esta seguridad a los clientes. Entonces, lo que hacen los operadores es, si tienes esta certificación, yo sé que ya eres seguro o ya cumples con la mayoría de las cosas de seguridad, entonces ya puedes operar conmigo. Literal, lo que te piden es el certificado que se emite. Y esta certificación es anual. Buenísimo. Oye, ¿y cuáles son los retos que tú has visto o en tu experiencia cuando has participado en este tipo de procesos? ¿Cuáles son los retos que las organizaciones o las fintech tienen que sortear para lograr esta certificación? Porque seguramente hay muchas etapas en las que intervienen las diferentes áreas de la organización. ¿Cuáles son para ti, en tu experiencia, los retos más complejos de todo esto? Fíjate que el primer reto es no frenar la innovación. Nosotros como fintech, algo que nos caracterizamos es justo llevar servicios financieros por medio de tecnología. Y tan así que todas nuestras infraestructuras están en nube, de manera dinámica, no estamos casados a lo mejor a una oficina física, ¿sí? ¿Esto qué implica? Pues que obviamente los controles que se implementen se puedan implementar desde cualquier lugar del mundo y las personas puedan operar desde cualquier lugar del mundo. Y en tema particularmente en la implementación de PCI, recuerdo que en otra experiencia existían temas como Shadow IT, ¿no? Este concepto que significa aplicaciones que las personas de IT a lo mejor no tienen monitoreadas que se están ejecutando en la empresa. Esto quiere decir, primero, pues tenemos que conocer al negocio de base para ver si varias de las prácticas que se tienen actualmente o que facilitan la operación no rompen este esquema de seguridad. Ese es uno de los primeros puntos, es la visibilidad. Y sí, efectivamente necesitas que todo el negocio esté involucrado. No puedes implementar una política de seguridad si no viene desde la cabeza, promovida desde la cabeza, y que todas las personas tengan la conciencia que efectivamente lo que vas a aplicar funciona para algo en específico. Yo, como a lo mejor marketing, puedo decir, yo no tengo que proteger información, a lo mejor no tengo información sensible, pero ojo, una filtración incluso del área de marketing puede perjudicar la reputación del negocio.
Entonces es crear esa sensibilidad en los equipos multidisciplinarios para que todos estén de acuerdo con que lo que se va a implementar funcione. Y obviamente tenemos esa etapa de que seguramente habrá fricciones, seguramente habrá cambios de procesos, pero nosotros como CISOs debemos ser esa persona que lidere el cambio a enfocarnos a estándares más seguros. Muy bien. Y en tu experiencia, ¿cuáles son los controles más importantes que se deben de tener dentro de una fintech para cumplir con esta promesa de seguridad, ¿no? Porque cuando un usuario deposita la confianza en nosotros como organización, como empresa, pues tenemos que garantizar que su información esté protegida, ¿no? Correcto. Mira, empecemos desde lo básico a lo mejor. Es el tema de la autenticación multifactor, ¿no? Actualmente ya todas las herramientas, todos nuestros sistemas deberían tener activado el sistema de autenticación multifactor. Esto quiere decir es algo que sé, algo que tengo. Y en este momento pues podemos un poco más garantizar que las personas que están accediendo a nuestro sistema pues somos nosotros, ¿no? Otra de los puntos que debemos de cuidar es la encriptación de los datos. Los datos no pueden viajar en texto plano, los datos no pueden viajar por canales inseguros, porque puede haber intercepciones de información y por más que tengas un usuario y una contraseña y un segundo factor, la información va a ser descifrable. Asimismo, ya hay herramientas aplicando un poco de la inteligencia artificial, como el CIEM, como los EDRs, que se encargan de monitorear todas estas actividades y tratar de correlacionarlas en eventos de seguridad. Es decir, yo veo que una persona está ingresando a lo mejor desde China y desde México al mismo tiempo, me suena a que quizá hay algo extraño ahí, ¿no? Porque no puede haber un viaje tan rápido en un minuto, loguearse de dos lugares diferentes. Así es que las herramientas se encargan de justo relacionar estos eventos y avisarnos de eventos de seguridad, ¿no? Para tener cuidado con ellos. Hablamos también de un concepto de Zero Trust, que ya lo he escuchado anteriormente en tus podcasts, que se trata de, pues voy a desconfiar de todo hasta que valide que de verdad eres tú. Eso me lleva a cómo se manejaba anteriormente el esquema de seguridad, que era un tipo castillo, en el que tenías murallas grandes, pero si lograbas entrar, todo adentro era libre, ¿no? Ya no tenías a alguien que te estuviera cuidando. Y ahora lo que hace el Zero Trust es te va a dar un tag. Entonces, a pesar de que entres por la fortaleza del castillo, en las puertas del castillo hay lectores, de los cuales no te vas a poder meter a alguna habitación que no te toque. Digamos que el Zero Trust pues viene a romper justo el paradigma anterior de estoy atrás de una red corporativa, todo es seguro. No, ahora ningún lugar es seguro, por eso mejor dame tus credenciales y vemos si te dejo pasar, ¿no? Sí, justamente ahí viene el tema de microsegmentación y todo el tema de variables de autenticación que limita los permisos solo a lo mínimo necesario, ¿no? Y en el tema de microsegmentación te permite tener ecosistemas aislados, usuarios, áreas, sistemas aislados y que solo tengan acceso a lo que realmente deben de tener acceso, ¿no? Y eso requiere un nivel de profundidad de conocimiento de las aplicaciones, ¿no? Porque también hay ocasiones en las que tú lo comentabas hace un momento, el área de marketing de repente hosteó un servidor, ¿no? Para una página web, para una campaña, y tiene un hosting que tiene acceso a la base de datos de la empresa o a algún lado, y ustedes ni se enteraron, ¿no? Y ya está funcionando, está operando, pero justamente por medio de ese servidor se puede tener acceso privilegiado al interior de la organización. En ese sentido, a nivel cultural, ¿cómo desarrollar esa formación en la parte de ciberseguridad en áreas que típicamente no están acostumbradas y lo ven como algo lejano, ¿no? Y llámese marketing, en el ejemplo que dabas, el área de recursos humanos, el área de contabilidad, que dicen, no, es que el tema de seguridad no es mi responsabilidad, es responsabilidad del de TI, pero yo creo que es un tema que es una responsabilidad de todos. Pero ¿cómo generar esa cultura dentro de las organizaciones, Gabriel? ¿Cómo, en tu experiencia, cómo se ha logrado o cómo deberíamos de hacer para que las empresas tengan esa cultura de prevención y que no vean como que el tema de seguridad solo recae del área de TI?
Sí, fíjate que el cambio siempre es incómodo, ¿no? Puede ser un poco incómodo el tema de tratar de implementar controles nuevos, pero justo algo que preguntabas al principio es, bueno, a lo mejor te has movido en diferentes áreas, ¿no? A lo mejor he estado en diferentes áreas que me permiten conocer un poco más de las operaciones de los negocios. Y definitivamente algo en lo que debemos de ahondar nosotros como figuras que van promotoras del cambio y promotoras de las regulaciones y promotoras de procedimientos de seguridad, pues es justo entender al usuario. Actualmente el usuario ya tiene una forma de hacer las cosas y la hace bien y la hace eficientemente para él, ¿no? Seguramente cuando entremos en el punto de chequear procedimientos tendremos que hacer algunos cambios, pero estos tienen que explicarse al usuario. Yo no he visto áreas operativas que se resistan a un cambio que les hace bien, ¿sí? Obviamente me va a costar más trabajo, a lo mejor antes daba un clic, ahora doy dos, pero sí es meterte en la operación del usuario. Te pongo un ejemplo sencillo. Me tocó en alguna ocasión convertidores de archivos en otra organización que trabajé. Convertidores de archivos a lo mejor de, no sé, del sencillo PDF a un doc, ¿no? Obviamente los usuarios, para ellos era muy sencillo subir el documento y convertirlo a un doc. Pero esa información, ¿dónde se queda? ¿Por qué no me cobran a la hora de convertirlo? Y ahí entramos en un tema que es, si el producto es gratis, el producto eres tú. Entonces... Correcto. Justo eso. O tu información. Correcto, tu información es el pago, ¿no? Entonces a los Así usuarios es. hay que hacer esa conciencia de, oye, yo sé que esto te ayuda en tu trabajo, pero no podemos usar herramientas free o no podemos usar a lo mejor herramientas de dudosa reputación. Déjame entender qué haces para poder ayudarte. Entonces, digamos que con este entendimiento mutuo es más fácil el tema de implementar políticas y lograr que toda la cultura de seguridad pues permita entre todos los colaboradores. O sea, fíjate que eso me hace recordar que a veces hace algunos años fui sysadmin y estuve a cargo de un área de operaciones en un centro de datos, y el justificar a veces la adquisición de estas herramientas, dispositivos, alguna tecnología, capacitación, nos cuesta mucho trabajo como líderes de tecnología porque no estamos habituados a hablar a lo mejor el lenguaje de financiero, de retorno de inversión. Por lo regular, siempre como líderes de tecnología queremos convencer a las áreas desde el punto de vista de los bits y los bytes, ¿no? Entonces, cuando tú le empiezas a hablar de temas de Zero Trust, PCI, temas muy técnicos, el financiero se abruma y dice, mejor no te lo autorizo porque no te estoy entendiendo, ¿no? Entonces, ¿tú qué le recomendarías a algún líder de tecnología que constantemente su director financiero, su director general, le niega tener acceso a ciertas tecnologías, cierto software, capacitación, porque creen que no lo necesitan, pero también él probablemente no les supo justificar la necesidad desde un punto de vista de negocio? Correcto. Bueno, a nivel cultural yo diría, hablemos con analogías simples. ¿Para qué serviría esta herramienta? Y en algún ejercicio en tiempo pasado que se realizó es, ¿actualmente tengo herramientas? Sí. A lo mejor mi cultura de seguridad está en cierto nivel, no sé en qué porcentaje, pero si yo empiezo a desarrollar esas herramientas, seguramente subiré el nivel. Y con nuestros puestos directivos, el tema de justificar alguna inversión tendría que venir de una mejora ya realizada, ¿sí? No condicionar la mejora a la inversión. Yo actualmente tengo una postura, la voy a mejorar lo más posible con las herramientas que tengo, pero a la hora de ir a pedir ya tengo que aplicar analogías simples a los puestos directivos. Me queda claro que ellos no deberían de conocer estos conceptos, pero nosotros deberíamos de ser capaces de hacerlos comprender que estamos solicitando.
El tema de seguridad es una responsabilidad de todos. Y en este caso, yo estoy seguro que si podemos explicar la necesidad y si podemos explicar a lo mejor un retorno de inversión, que eso es muchas de las cosas que los financieros tratan de a la hora de adquirir soluciones, pues digo, también nosotros tenemos de empaparnos de esos temas, ¿no? A lo mejor nosotros el tema técnico lo dominamos bien, pero un retorno de inversión a lo mejor nos cuesta más trabajo. Entonces es aprender su lenguaje y tratar de hacerles aprender el de nosotros. La otra vez me decían que si eres capaz de explicarle a tu papá o a tu mamá lo que haces y que te entienda, seguramente es que lo estás explicando bien, porque de repente mi papá me pregunta, ¿y a qué te dedicas y qué haces? Digo, oye, ¿cómo le explico que nos dedicamos a temas de tecnología, nube y todo esto, ¿no? Entonces, y yo le agregaría algo más, ¿cuánto me costaría no tenerlo, ¿no? Yo siempre he dicho que todos los temas de seguridad de la información, de datos, ciberseguridad, es como pagar el seguro de gastos médicos mayores o pagar el seguro del automóvil. Por supuesto que no nos encanta hacer a lo mejor ese gasto, pero es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las preguntas que podríamos plantearnos con nuestros líderes financieros es ¿cuánto nos costaría no tenerlo? El no tenerlo es qué implicaciones tendría que tu estrategia comercial llegue a manos externas, un estudio de mercado, la lista de los clientes. Todo eso tiene un valor en el mercado. De hecho, hoy se habla mucho de los valores intangibles dentro de los estados financieros de una empresa. Entonces, ¿cuánto vale esa información? Y si esa información cae en manos incorrectas, ¿cuánto te costaría? Estamos hablando de que cerca del 20-30% del valor de una compañía son valores intangibles. Entonces, cuando ponderas lo que va a costar el que implementes una solución de seguridad contra lo que perderías si tu información se ve comprometida, realmente es rentable. Pero justamente esa es la parte que creo que nos hace falta poder explicarlo. ¿Y cuánto me cuesta no tenerlo? Creo que esa debe ser la pregunta clave, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, exactamente, digo, hacías la analogía del seguro a lo mejor para el coche o del seguro de gastos médicos mayores. Algo que también creo que es muy, muy real y los financieros lo verán más, es el tema de que no nos puede costar más cara la solución que el problema, ¿no? Y es algo que a lo mejor debemos nosotros justificar. Te pongo el ejemplo, un seguro de coche que nos salga en 3 millones de pesos, pues a lo mejor no es válido comprarlo porque me sale más barato el coche, ¿no? Pero justo es ese análisis en el que a lo mejor los financieros no alcanzan a ver que si nos entra un ransomware a lo mejor nos van a cobrar, no sé, 20 millones de pesos contra un antivirus que nos sale en 1, ¿no? A lo mejor ahí esa analogía pudiera ser funcional cuando vayamos a tocar base con ellos. ¿Cuál es la recomendación que tú le darías a alguien que hoy en día está en las áreas de tecnología, pero que no necesariamente está en la parte de ciberseguridad y le interesa y quiere incursionar? Pero yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo me certifiqué en Ethical Hacker, veían al hacker como un gurú que lo sabía todo y que podía entrar a las cuentas de Hotmail y de Facebook. Me acuerdo que cuando a la gente le platicaba yo, no, pues me acabo de certificar, me decían, oye, pues ayúdame a hackear el correo de mi novia, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo de alguna manera ayudarle a la gente a decir, oye, si quieres incursionar en estos temas, ¿por dónde deberían de empezar, no? Porque hoy en día hablar de seguridad implica muchas cosas, muchos temas, pero por algún lado tenemos que empezar, ¿no? Bueno, primero, si ya estás en el área técnica, te recomendaría a lo mejor primero empaparte de conocimientos regulatorios. Existen muchos marcos que nos pueden ayudar, véase PCI, véase GDPR en la Unión Europea, véase el NIST, que son lineamientos que nos permiten desde cómo debemos de configurar a lo mejor un equipo o qué debemos de cuidar en un equipo, que si las credenciales default, que si los segundos factores, como todos estos lineamientos que nos dan nociones de qué aplicar en una organización.
Aquí en México también tenemos legislaciones no propiamente aplicadas a inteligencia artificial, por ejemplo, pero sí a privacidad, como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, que es una ley que pues, nos obliga a las empresas a proteger el dato del usuario y le brinda por lo menos 4 derechos, que son los derechos ARCO, que es si ellos quieren eliminar su información en cualquier momento, pues nosotros debemos de respetar la decisión y borrar la información y mostrarle al usuario que ya no contamos con sus registros. Eso, bueno, desde el principio te diría, enfócate en capacitar en temas de normativas y regulaciones. Otra es aplicar un pensamiento de riesgos. Nuestra posición de CISOs y de temas de ciberseguridad va muy enfocado en riesgos. Tenemos que empezar a paliar los riesgos, primero críticos, altos, medios, bajos, para poder garantizar que la operación se desarrolle de manera segura o de la manera más segura posible. Porque sí, efectivamente, escuchando otro podcast tuyo, pues sí, una persona comentaba, el riesgo nunca es cero, pero debemos de hacerlo lo más cercano a cero. Otro tema es la comunicación efectiva, que si bien no es algo necesario para nuestros puestos, el tema de cambiar la cultura de las empresas o de cambiar los procedimientos de las empresas requiere negociar con otras áreas. Entonces requerimos ese conocimiento para poder llegar a sentarnos con diferentes personas y poder hacerles saber por qué queremos hacer estos cambios. Y obviamente escuchar, porque habrá cosas en las que podamos ser flexibles y cosas en las que no. Y otro de los puntos a estudiar también puede ser liderazgo y gestión del cambio. Nosotros como financieras y nosotros como instituciones financieras y como perfiles de seguridad, pues obviamente tenemos que estar cambiando día a día. No podemos casarnos ni con una solución, no podemos casarnos con una tecnología. Todos los días salen cosas nuevas, todos los días salen vulnerabilidades nuevas. Así es que el cambio es algo que traemos en el ADN. Muchas gracias, Gabriel. Vamos llegando a la etapa final. De verdad que las ideas que nos planteas y el conocimiento que nos compartes nos hacen reflexionar mucho, sobre todo a entender los desafíos, ¿no? del tema de seguridad y la tecnología y qué oportunidades hay en la industria, porque seguramente habrá personas que quieren incursionar en estos temas o les interesa, y toda esta información les va a ayudar como base para poder tener una idea clara. Y antes de despedirnos, quisiera agradecer a Nefos IT por hacer posible este episodio. Si requieres infraestructura segura y moderna, seguramente Nefos IT tiene una solución para ti. Y me gustaría que termináramos con una reflexión por parte tuya de los desafíos y las oportunidades que tú ves para las fintech aquí en México. Okay. Mira, en una frase que me gustó mucho es: quienes protejan los datos hoy serán quienes lideren el mercado mañana. Porque los clientes saben que hay 1000 opciones, saben que hay de diferentes sabores y colores, pero el que proteja la información y me dé la certeza que mis datos no están ahí en el mercado negro, serán los que lideren todo el mercado en días futuros. Muy bien, Gabriel. Pues gracias nuevamente por acompañarnos en un episodio de Conexión Empresarial. Si este episodio les gustó, suscríbanse por favor, acompáñenos en nuestros próximos capítulos y nos encantaría volverte a tener por acá, Gabriel, con otro tema seguramente. Me encantó charlar contigo y estamos ahí a la orden para poder platicar más adelante de otros temas que sean de interés. Antes de despedirnos, queremos agradecer a Nefos IT por hacer posible este episodio. Si necesitas una infraestructura segura, moderna y preparada para el futuro, conoce sus soluciones en nube híbrida, virtualización y recuperación ante desastres. Visita la web nefosit.com y transforma tus operaciones con tecnología. Gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de Conexión Empresarial.